Imágenes que nos remiten a un momento histórico en nuestro país, que quizá, y vamos a hablar de eso, no han sido puestos durante el devenir de la historia en el lugar que les correspondía, porque se trató del tornado más grande de Sudamérica. Y hoy se cumplen 50 años de aquel estrago de la naturaleza que dejó como saldo 63 muertos. Pero además dejó historias, además dejó fotografías increíbles y testimonios que ahora mismo vamos a compartir con ustedes. San Justo está en Santa Fe y algunas de esas historias fueron recogidas por el libro de la escritora Ana Moglia, que está con nosotros hoy. Hola Ana, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarte, gracias por venir. Este es tu libro, Después de la tormenta, que ha sido un éxito de ventas, pero además también tiene una distinción y esto es nuevo. Sí, así es. Bueno, la verdad que son fuertes ver las imágenes. Las vi un montón de veces mientras escribía porque, bueno, todo sirve, ¿no?, en la cabeza del escritor, pero me dio como piel de gallina volver a verlas. Sí, bueno, Después de la tormenta fue reconocido, digamos, de interés provincial ahora en noviembre, así que fui por segunda vez a San Justo. Y bueno, fue muy movilizador. Con esa mirada tan sensible que tenés, propia de los escritores, contanos cómo fue que empezó tu trabajo, a recoger los testimonios, que te llegó esta historia a vos. Y yo te diría que fue escribir sobre una tormenta pasando mi propia tormenta, ¿no? Porque yo lo escribí, ya lo he comentado a esto, lo escribí transitando mi quimioterapia. Yo había estado en San Justo unos años antes, bastantes años antes, presentando otro de los libros porque tienen una biblioteca. Allí está la señora Lilia Spadini, que es una genia cuando es hacer, ¿viste? Esas personas que no paran de hacer, y entonces me invita, hacemos una presentación y me regalan al final un librito muy pequeño, que era sobre el testimonio de los sobrevivientes del tornado. Pero así como me lo dieron, lo guardé, llegué a casa, lo guardé en el estante donde conservo todos los regalitos, los libros que me hacen, y pasaron 3 años. Yo mientras tanto seguí leyendo como siempre otras cosas. Y en 2018, cuando me diagnostican cáncer, que bueno, fue todo un shock, sin entrar en detalles, la primera mañana que me quedé sola porque había decretado que todo tenía que seguir, entonces no quería que nadie se quede conmigo, ni estar, todo el mundo hiciera su rutina. Bueno, yo tenía que hacer reposo, obviamente, 0 feria del libro, fue todo a muy poco tiempo. Y bajé, me acuerdo, me fui, que es hasta el día de hoy que quiero que alguien me dijera por qué fui a ese libro, porque no tengo respuesta, estaba sola en mi casa, bajé, tomé ese libro y empecé a leer. Yo había sacado varios años antes La Ruta de los Sueños y me había costado tanto escribir ese libro porque como yo no lo escribí sin conocer Misiones, había sido un desafío tremendo. Entonces yo había dicho en mi interior, bueno, basta, no voy a hacer ningún desprendimiento, acá se terminó La Ruta de los Sueños. Y de hecho en el medio pasaron otros libros. Y me acuerdo que estaba en cama y empecé a leer este libro y se me venían las imágenes de algunos personajes de La Ruta de los Sueños. Y de pronto, no sé, por esa magia supongo que tiene que ser o porque tiene que ser, y empecé a hacer el desprendimiento y entonces uno de los personajes termina en San Justo, ¿no? A todo esto yo transitando la quimioterapia, leyendo testimonios de sobrevivientes, que vos decís, esto estaría bueno que fuera ficción. No lo era, porque les puedo asegurar que yo en el libro puse la mitad, o por lo menos traté de hacerlo más delicado. Justamente, bueno, hoy un montón de lectores me escribían y hemos leído en los diarios, en todos los medios. Es cierto que volaban las vacas, es cierto que 2 camiones con un acoplado lleno de arena cayeron sobre el techo y mató una familia entera. Es cierto que un odontólogo, por ejemplo, que yo obviamente le cambié el apellido por una cuestión de respeto, frenó en la esquina donde pasaba el tornado de la vereda de enfrente, digamos, y el auto se incrustó en un árbol a 2 cuadras. Y después me entero que la primera vez que había ido yo había parado en un hotel, que es el famoso Hotel California de allá. En ese primer piso apareció incrustado en esa época un Renault Gordini.
y nadie sabía de dónde había venido. Cuando localizan al dueño, el dueño lo había dejado estacionado en la puerta de su casa a 2 manzanas. O sea que ese vehículo voló y está la foto del auto incrustado. Y fue muy fuerte volver a San Justo, porque, bueno, era un respeto mutuo, ¿no? Porque la idea es justamente el mensaje del libro, que los milagros suceden después de la tormenta y que hay que levantarse de las cosas, ¿no? Cuando uno lo golpean fuerte. Y la gente venía después de la presentación, cuando ya había terminado todo, y me pasó algo muy, muy extraño esta vez. Me contaban así como bajito, ¿no? Al oído, el ruido, me dice una señora. Yo no me olvido del ruido, el ruido fue tremendo. Inmediatamente después vino otro señor y me dijo, el ruido. O sea, sin ponerse, yo no, obviamente que no fui a preguntar, porque no era ni en la investigación lo quise hacer. Pero todos coinciden en eso, ¿no? En ese minuto fatal que fue a las 13:55, que era un calor agobiante, todos describen eso, era muy, muy espeluznante leerlo, ¿no? Los testimonios. Y volví en el Boulevard Roque Sáenz Peña, fue una franja, porque este tornado se origina en el río Salado, cerca de ahí, sobre la orilla izquierda, dicen los testimonios, en el campo de la familia Grosso, ¿no? Que ellos vieron como un cono que se empezó a hacer. Y creen que se incrementó su fuerza, esto según lo que se dice, ¿no? Al traspasar la ruta 11, que es la ruta nacional que va, ¿no? San Justo está hacia el norte de Santa Fe, a 101 kilómetros, pero que al tomar contacto con el calor de la cinta asfáltica, ahí es como que se incrementó y arrasó, son 7, 8 cuadras del Boulevard Roque Sáenz Peña. Y es increíble cómo a 2 manzanas estaba todo intacto. No pasó nada. No pasó nada. Entonces, en esta vez fui, esos momentos que uno necesita en soledad, y caminé por ese bulevar. Y yo no podía creer porque era una mañana divina, árboles. Y la gente misma que me acompañaba me decía, es que así era igual, fue un segundo. Lo único que la gente alcanzó, que le llamó la atención, eran para ellos, la primera impresión, como cositas que brillaban en el cielo, ¿no? Y en realidad eran las chapas que venían volando. Porque uno cuando lo lee, a lo mejor si yo misma lo hubiera leído en una novela, digo, está exagerando, era terrible. Y de pronto empezaron a estallar los vidrios. Bueno, después lo que cuentan, que en el techo de tu casa se encontraban fotografías, porque fue un segundo, de hecho duró 2 minutos, por eso está catalogado como uno de los más... Mejor dicho, en boca de este japonés Fujita, fuera de los límites de Estados Unidos, es el peor del mundo, porque el viento llegó a 460 kilómetros por hora. El poder de una bomba atómica. Bueno, terrible, pero encima en poco tiempo. O sea que como que hasta el día de hoy, y bueno, después ya hay como una cosa que nadie sabe por qué, porque bueno, gracias a Dios después no pasó nada. Pero no pasó nada externamente, pero en la mente y en el corazón de esas personas, claro, viene una tormenta. O vieron como nos pasa acá en nuestra zona, que vos ves una tormenta y ellos le temen, gente quedó muy afectada. Yo creo que no es para menos, ¿no? Pero claro, es inexplicable lo que pasó, porque tampoco es que era algo habitual. Y lo bueno, que creo que ahí es donde un poco nos relacionamos, que ellos mismos te dicen, bueno, pero acá estoy. Porque hay gente que en definitiva perder la casa fue lo mínimo, ¿no? Hay familias enteras, el dentista falleció también y parte de sus hijos también, o sea, familias enteras. Y ver volar tractores, que vos decís, eso pasa en una película de ciencia ficción. Pero fue muy fuerte, pero yo creo que fue como que yo necesitaba leer, no sé cómo darle una respuesta, porque yo digo, no hay forma de que yo lo leyera, o sea... Si me hubiera puesto a leerlo apenas me lo regalaron, pero no a 3 años y en ese momento. Yo digo que momento. Fue terrible. Y hasta el día de hoy lo cuento y yo entiendo que del otro lado me quedan así, no, pero vos escuchaste algo. No, que voy a escuchar si mi cabeza estaba en ese momento. Sí. Y no fue la primera tormenta, pero ya estoy preparada. Claro. ¿Querés contarnos, Ana, de qué va el libro? Mira, ¿de qué trata? Después de la tormenta, como les contaba recién, es un desprendimiento de La Ruta de los Sueños. La Ruta de los Sueños es la primera novela que hay sobre la vida de los yerbateros en el mundo. Termina esa historia, no puedo decir cómo,
Pero termina, tiene un final, ¿no? Porque no me gusta como lectora que me dejen un libro sin final, así que no puedo hacerle solo. Una especie de traición. Sí, no, es terrible. Entonces, bueno, ahí había terminado, pero hay un personaje que se va a desprender de este libro, que decide hacer su camino, va a estudiar bueno, inicia la universidad y por esas cuestiones de la vida ven que en San Justo ofrecen un voluntariado, ¿no? Y se va hacia allí. Y después que terminé, después de La tormenta, que lo guardé desde el principio con ese nombre, ¿no? Ya estaba así. Ahí entendí que ciertos personajes, como pasa en la vida de La ruta de los sueños, encontraron esa suerte de aceptación, ¿no? Que nos pasa siempre a todos, ¿no? A veces decimos de la boca para afuera que aceptamos todo y a veces no lo aceptamos de la boca para afuera. Y nos falta ese algo que nos haga convencer de que realmente, bueno, hay un personaje que quiero mucho de La ruta de los sueños que encontró paz y encontró respuestas en este libro, ¿no? En la historia, cómo se fue haciendo. Yo hablo como si no fuera mío, porque a veces digo, no sé cómo lo escribí, porque es ese momento que uno no sé, pero bueno, va parte de uno también. Quizás yo también tenía que encontrar aceptación y realmente aceptar que por algo pasan las cosas, ¿no? Y ese personaje encontró paz y terminó con serenidad, que es lo que, más que felicidad, creo que es lo que nos hace felices, es eso, aceptar. Ana, tengo para mí, te consulto, me parece que pasa con muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra historia, que bueno, vos lo hiciste, lo transformaste en libro, ha quedado el testimonio, se puede leer, se puede conocer, estás aquí con nosotros contándonos, pero me parece que historias como estas, con el impacto que tienen, no han sido transitadas, no son conocidas, no se comentan, quedan como guardaditas en un lugar. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por el dolor que generan? ¿Porque fue una tragedia? Porque uno ve en otros países, bueno, se siguen repasando, anualmente decimos se cumple un año, 2. Esto, la verdad, que hasta hace un tiempo era desconocido y quizá lo siga siendo hoy. Mira, es increíble cómo de a poco, por ejemplo, bueno, hasta familiares míos, yo soy nacida en Paraná, ustedes ya saben, me cuentan, yo me acuerdo, dice que el abuelo decía, mirá qué feo se ve para el lado de Santa Fe, por ejemplo. No sé cuál es la causa, que el dolor puede ser una, estoy casi seguro, porque no todo el mundo lo va a tratar a lo mejor con el respeto que merece la situación. Vuelvo a decirte, yo no estuve revolviendo, ¿no?, entre comillas, nada. Me dediqué a la lectura y a preguntar y bueno, con la guía de las personas que tenía que ser, y porque además el libro tiene siempre un mensaje esperanzador. A mí no me interesa remover lo que no, porque, como te digo, hay gente que perdió casa, perdió el auto, y hay otras familias que perdieron la familia, perdieron hijos. Entonces yo estimo que, no sé, si me ocurre, no sé, no lo hablo desde mi mente, sino desde el corazón, que esas son cosas que son dolores, ¿no? Y yo creo que ellos mismos demoraron mucho tiempo, porque recién ahora, yo escuché el año pasado, porque aparte estábamos con esta declaración de interés bastante conectados, que estaban organizando algo para los 50 años, porque yo creo que es remover el dolor. Tenés dos opciones: o lo canalizás y lo transformás, como me pasó a mí con Después de la tormenta, porque nadie que lea va a pensar que yo estaba escribiendo el libro pelada, porque yo estaba pelada. Y sin embargo, para mí fue la felicidad más grande, porque para mí escribirlo, en vez de levantarme y decir, ay, me siento mal, qué sé yo, iba al espejo, no tengo pelo, no tenía resultados, faltaban muchas quimios para saber si el cáncer se había ido o no, y sin embargo mi felicidad transitaba por terminar el capítulo. Terminé el libro, terminé las quimios y dije, ay, cuántas cosas que me quedaron sin hacer. Mirá vos lo que es la... Entonces, trasladado a otra situación, por supuesto, mucho más trágica, pienso que el dolor, la primera reacción es, ¿viste como cuando decían los inmigrantes que no querían contar su historia? Sí, porque se habían muerto de hambre, entonces no lo contaban. Sí. Yo he escuchado mucha gente que... Sí. Y otros que no, todo depende cómo se sale. Pasó con Malvinas también, ¿no? Hubo con, bueno, algunas diferencias notorias, un pacto de silencio que se les había pedido, pero a muchos veteranos le costó mucho comenzar a hablar de lo que habían vivido. Además, científicamente, yo también pensé eso, ¿no? Porque científicamente es algo rarísimo.
algo extra. Y después, bueno, han salido de todo. Después yo estaba allá porque hasta el señor que me buscó en la terminal, ya era un sobreviviente que era más o menos de la edad mía, porque esto fue en el 73, también dice, yo tenía 10 años. Lo único que me acuerdo es que mi papá me metió adentro de como si fuera un ropero, no sé, un mueble de la cocina y cerró la puerta. Y de golpe voló la puerta. O sea, fue tan rápido que yo creo que ni ellos se dieron cuenta. Pero bueno, salen después que decía que porque cerca del curso o debajo del curso del río Salado había como cosas. Bueno, eso ya forma parte, supongo, del folclore, sí, ¿no? Claro, los mitos. Pero, ¿por qué no contás otro detalle que lo hemos hablado anteriormente de este especialista asiático que vino a describir lo que había ocurrido? Que realmente que lo diga él y cómo lo dijo. Claro, él digamos, por la documentación que leí, y está corroborado de que dijo fuera de los Estados Unidos, porque se sabe que Estados Unidos es, digamos, el primero en este tema, pero es como esperable, ¿no? Si cabe la palabra, que ahí suceda. Lo catalogó fuera de las líneas, digamos, del territorio de Estados Unidos. Este fue el peor del mundo. Eso fueron palabras de él, que fue exactamente el 10 de enero de 1973 a las 13:55. Y fue el peor porque la intensidad del viento, ¿no? Llegaron a comprobar que fue a 460 kilómetros por hora. Una locura en poquito tiempo. O sea que fue como un demonio, dicen algunos, ¿no? de los sobrevivientes. Y bueno, y a partir de ahí no se supo después. Aparte, convengamos que en ese momento no existía internet. Claro. ¿Sabés cómo llamaban, cómo se enteraron los de Santa Fe, la gente de Santa Fe, por los radioaficionados? A través de los radioaficionados llamaban, porque obviamente no daban abasto con la cantidad, fueron como 80 personas fallecidas, más lo que en ese momento de desconcierto, con todo lo que implica, entonces las comunicaciones, estamos hablando de hace 50 años, por los radioaficionados llamaban a más ambulancias de Santa Fe, porque el tema eran las infecciones, bueno, todo lo que acarrea todo esto, ¿no? El tiempo que habrá demorado además, digo, recomponer un poquito el pueblo, la localidad, los edificios. Sí, yo por ahí leía, por ejemplo, esos momentos antes, el intendente, si no me equivoco, en ese momento era Alberini, creo. Los hizo salir 10 minutos antes de la municipalidad. Porque dice que vio tan negro, tan feo el cielo, y porque había una persona que estaba trabajando en la municipalidad de origen, era de había vivido en Cuba, una historia así, y dijo que parecían las tormentas del Caribe. Lo que se estaba viendo, porque les anunció, estamos hablando de segundos, ¿no? Una cosa oscura, muy, muy fea. Entonces dijo, estas parecen las tormentas del Caribe, no son las de acá, ¿no? Hermoso personaje para tu libro ese también. No, mirá, yo ya nunca, hay que decir nunca, pero te digo que yo ahora me quedó muy marcada esta señora que se me acercó y con necesidad de decir, no quiero compartir esto, pero yo no me olvido del ruido. Ana, y para quienes no conocemos San Justo, ¿quedan vestigios, rémoras de lo que fue ese tornado si uno se llega más allá del testimonio que a lo mejor... No te das cuenta. Yo fui la primera vez, había parado en ese hotel, nunca supe, porque yo fui por otro libro, nada que ver, nunca supe que en ese primer piso estaba... Después le sacaba fotos al hotel, porque yo, un auto incrustado acá... No, viste, y vos vas a una ciudad común, pero sí recorres el bulevar y te van explicando, bueno, esa franja está toda nueva porque no quedó nada. Lo que a mí me impactó fue el paso a nivel. En la ruta hay un paso a nivel, viniendo desde, creo que está desde Santa Fe, San Justo está hacia el norte, y en ese paso a nivel que está, viste, como los pueblos, como que hubiera quedado detenido, y te dicen, ahí paró el doctor, ¿no? El apellido de él, ahí paró el doctor, que venía, era un odontólogo militar. Entonces él hacía el recorrido, estaba viviendo en Buenos Aires y era de Formosa. Bueno, en una de esas idas y vueltas, no recuerdo si era que él volvía hacia Formosa, o sea, porque había estado en fin de año. Sí. Y bueno, ¿viste? Eso cuando vos decís estar en el momento indicado, en el momento justo. Para bien o para mal. Sí, claro. Para bien o para mal. Porque ese caso fue un segundo que él paró para protegerse del viento. Y fue parar, lo primero que cuentan, ¿no?, los que sobrevivieron, que fue su esposa, le estallaron los vidrios y después el auto voló literalmente. Lo encontraron a 2 cuadras en un árbol.
Qué impactante. Es increíble, es increíble. El tornado de San Justo, a 50 años, bueno, un hecho que va a quedar en la historia para siempre y que estamos de alguna manera resucitando. Vaya a saber por qué cuestión de la psicología social, pero tenemos a cronistas de la historia, aún de la ficción, como Ana, que nos permite este momento. Me quedé pensando, digo, alguien decía por ahí, hay que buscar en los libros cómo la realidad está en la ficción. Acá lo podemos ver al revés, cómo la ficción está en la realidad, porque esto parece, como vos lo decías, es una historia de ficción. Decís, ¿quién me va a creer esto? ¿Quién me va a creer que había estrellas de chapas? Siempre la realidad supera la ficción. Claro. Es lo único que yo he aprendido escribiendo ficción. Claro. Que siempre la realidad supera. Pero, si me permitís, me voy con el mensaje del libro, que los milagros existen después de la tormenta. Está muy bien. Bueno, eso. con eso nos quedamos. Con Ana. eso nos quedamos, porque así es. Gracias, Ana, Gracias por visitarnos. A Que ustedes. tengas lindo día.